Escuchamos en pantalla y también a Marco Vinicio Redondo, diputado del Partido de Acción Ciudadana. Ambos nos acompañan para conversar un poquito de ese debate que nos cuentan terminó ayer cerca de las 9 de la mañana y terminó con algún 9 de la noche, perdón. Fuera 9 de la mañana. A las 9 de la noche, sí. Y terminó con algunos acuerdos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar terminó un poco con de acuerdo porque le dieron, es decir, vamos a ver cuáles son los puntos en los que se habría, digamos, logrado consenso para el Frente Amplio. Habría cedido, digamos, o no sé si se dieron las otras partes, pero ustedes planteaban al inicio de esta discusión una serie de observaciones. Quisiera tal vez, Edgardo Araya, que usted nos pusiera en perspectiva cuáles son esas observaciones y si se mantienen esos puntos, porque este convenio, vamos a ver, tal vez para generar, Melissa, de alguna manera, ubicarlo, la importancia que tiene. Sin este convenio no se pueden hacer inversiones. Ese ha sido Marco Vinicio Redondo. Por lo menos desde parte China de no puede hacer inversiones desde parte en Costa de Rica. China no tendría las condiciones, por lo menos dentro de su concepto, para poder generar las inversiones y que efectivamente, pues yo creo que en estos instantes uno de los temas más relevantes es la generación de empleo y eso requiere de una u otra manera inversión, mientras nosotros no podamos resolver la producción interna. Y en ese sentido, este convenio pues da un poco más de oxígeno que permita tener más oferta, más opciones por donde tratar de canalizar la problemática que en estos momentos tenemos y que la ciudadanía yo creo que es consciente. Y hay opciones de inversiones de China hacia Costa Rica. Correcto, de hecho existe ya intención de parte de China de generar inversiones importantes. ¿En qué ámbitos? Sobre todo en lo que tiene que ver con la parte industrial, poder generar más empresas acá que puedan permitir un desarrollo del sector empleo que al mismo tiempo pues nos va a dar una posición diferente a lo que ahora tenemos, que yo creo que es uno de los grandes problemas y que tienen que ser atacados con prontitud, con rapidez y que no podemos estar circunscritos a una esperanza a largo plazo y esto nos podría dar una expectativa de un plazo menor. Don Edgardo, usted criticó precisamente de pasiva la posición del Partido de Acción Ciudadana y menciona que cómo es posible que apoyen esta situación si otros tratados comerciales le han puesto algunos obstáculos. Entonces, bueno, ¿cuál es la posición a hoy después de que una noche ajetreada se logran acuerdos? Pero bueno, ¿continúa usted considerando esto, que sigue siendo pasiva el actuar? Sí, bueno, primero que todo, buenos días a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Un gusto estar aquí compartiendo. Gracias. Marco. Lo primero que hay que decir es que, digamos las cosas por su nombre, es una condición que China está poniendo para invertir, una imposición al país como han sido los otros, no estamos, digamos, señalando este en particular, esto es un tratado de protección de inversiones como ya han existido otros. Sí, efectivamente lo que nosotros le señalábamos al Partido de Acción Ciudadana, al Partido de Gobierno, se lo señalábamos ayer y antier, esta discusión ha sido muy intensa hace 2 días hacia atrás, es que precisamente nos han acompañado en luchas por evitar… El Tratado de Libre Comercio de los Estados Tratado Unidos. Libre, pero es que hay otros tratados. Ese es el primero y más famoso, pero hay otros tratados. Y bueno, y estuvimos en las calles con el pueblo costarricense defendiendo este país, no para cerrarnos a la inversión extranjera, no para convertirnos en una isla, como quieren decir, ¿verdad? Sino para tener una relación de igual a igual, una relación de dignidad con los demás países, ¿verdad? No someternos a todas las imposiciones que los demás países nos plantean. Y bueno, nos llamaba la atención que compañeros que nos acompañaron en esas luchas de la fracción, ante nuestros señalamientos, que habían sido señalamientos hechos por ellos en años anteriores, es decir, en las condiciones de vulnerabilidad que nos colocan con estos tratados de protección de inversiones, que hay que tener claro, el Tratado de Libre Comercio con China está firmado hace tiempo. Sí, hace 8 años. Lo que se está discutiendo hoy es el Tratado de Protección de Inversiones. ¿Hace cuánto se firmó el tratado? Y las negociaciones con China empezaron hace 8 años, perdón, ¿verdad? Sí, el tratado con China es relativamente reciente, digamos, es de los, creo que de los últimos, ¿verdad? Pero básicamente ese era nuestro señalamiento, porque ahora podemos hacer un repasito de cuáles son nuestras, digamos, observaciones, lo que nos preocupa para el país, la vulnerabilidad. Ustedes hablaron de bufetes y de ganancias, claro, y de que Costa Rica, claro, bueno, ahora le escuchábamos a usted en esa declaración que había dado anteriormente a que se aprobara esto anoche, porque es que fue a las 9:30 de la noche, claro, ¿verdad? Y tras un proceso bastante exacto, intenso, de negociación, de mucha discusión, sí, de duro debate, porque es duro, aquí hubo discusión fuerte, o sea, esas objeciones, esas preocupaciones, Edgardo, ¿cuáles son?
Puntualmente, para contextualizar a la gente, para ubicarlos, el Tratado de Protección de Inversiones establece, vienen pegados a los tratados de libre comercio, ¿verdad? Porque es digamos, donde se establecen las reglas del juego entre la resolución de las disputas, cuando hay disputas entre estados, entre Estado a Estado, y entre Costa Rica, China. Estado, sí, entre Estado a Estado, y también entre Estado y un inversionista de una parte. Es decir, pongámoslo para este lado, los inversionistas chinos que vengan aquí y tengan algún tipo de desaveniencia con el Estado, al igual que los inversionistas costarricenses, sí, que pudiesen bueno, llegar 100 a 1 la diferencia, sí, pero... Pero también tenemos que empezar a aspirar. Yo creo que estos son caminos en doble vía. Y en ese sentido, si bien es cierto, hoy estamos en una posición inferior, no necesariamente lo vamos a estar para siempre. Y parte del objeto de esto es tener las condiciones para que nosotros podamos llegar a tener los espacios para mejorar. Sí, y en ese sentido, también China está teniendo, eventualmente, si somos eficientes y si como ciudadanos logramos crear un concepto diferente de nuestra economía, de nuestra producción, podríamos llegar a aspirar a ser parte de lo que hoy es un sueño, que podamos invertir en otros países. Sin embargo, yo creo que lo importante de esto es que nos abre espacios para entrar dentro del juego de la globalización. Y que no se ha podido, ¿verdad? Porque había una gran expectativa inclusive de que exportáramos leche a China y no se ha podido. Correcto, y es parte, y es parte de todos estos juegos y en donde nosotros debemos de tener la conciencia de que hay cosas que hay que cambiar. Entramos en una globalización, ya no nos podemos separar, entonces tenemos que aprender a jugar. Y para poder aprender a jugar tenemos también que entrar en acuerdos como estos que nos permitan poder visualizar una economía diferente, una economía más fuerte y ante todo llegar a tener capacidades productivas. Sí, pero el problema es, bueno, primero que creo que debemos legislar fundamentalmente para la gente de aquí, para nuestra ciudadanía, la gente de a pie, la gente que tiene que pensar en cómo consigue redondear su ingreso para comer 3 veces a la semana, 3 veces al día. En fin, yo creo que ese es nuestro objetivo principal, defender a este país. Pero doña Laura nos ponía un ejemplo, lo que es la leche. La leche es de una cooperativa, que podríamos decir que nace de gente de a pie. Entonces entreguemos el país solo porque hayan 2, 3 o 4 inversionistas. Más bien todo lo contrario. Tenemos en estos momentos estímulos para que podamos crear producciones cada vez más fuertes, para que podamos hacer que nuestras empresas, que nosotros como ciudadanos podamos crear esas estructuras económicas que nos permita poder apostar a otros mercados. Ahora estamos en espera de que nos vengan a brindar la colaboración. ¿Por qué? Porque necesitamos más empleos. Pero si nosotros dentro de este proceso llevamos un paralelo, no solamente el resolver el problema que ahora tenemos, sino que prospectamos poder tener mejores condiciones de estos tratados, nosotros nos vamos a ver beneficiados. Lo que yo señalo es, el Partido de Acción Ciudadana ha coincidido con nosotros muchas veces en los problemas que tienen estos tratados de protección de inversiones. Esta vez guardan silencio, por eso decir que la globalización y por proteger a los inversionistas allá. Pero si vemos cuáles son los problemas que plantea, las vulnerabilidades para el país que plantea, versus garantizarle a unos cuantos inversionistas costarricenses que van a ir a pulsear la China, me parece que es desproporcionado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con estos tratados de protección de inversiones? En primer término, lo que establece es una especie de superciudadano, ¿verdad? Una especie de superciudadano que se llama inversionista extranjero, que tiene... Primero, no paga todos los impuestos, los mismos que pagaría el empresariado nacional, pequeño y mediano, que tiene que pagarlo todo. Segundo, tiene un tribunal un tribunal privado internacional para llevar a este país a resolver sus disputas, cosa que no tiene ningún empresario nacional, ¿verdad? Que se tiene que conformar con la vía interna nuestra judicial, y ahí lo resolvió la sala que sea, y ahí se aguanta, ¿verdad? Mientras que estos inversionistas pueden ir a un tribunal internacional hecho a imagen y semejanza de ellos, por y para ellos, para defender sus propios intereses contra los intereses incluso a veces estratégicos del país. Y por eso nosotros planteábamos los casos, por ejemplo, de cómo está redactado estos tratados, se genera una ambigüedad que habla de, por ejemplo, expropiación indirecta. ¿Qué es expropiación indirecta? O sea, el Estado tiene que compensarle cualquier expropiación o medidas similares. Entonces ya estamos llenos de demandas en el país, en el CIAD y en este Centro Internacional de Arreglo de Disputas del Banco Mundial, que está en Washington, donde las comunidades que pueden ser afectadas por una inversión no pueden ir a defenderse, ¿verdad? Porque allá solo son parte el Estado y el inversionista. Y entonces se jalan un concepto que se llama
expropiación indirecta. Entonces, cualquier norma de este país, cualquier decisión soberana de este país en materia, por ejemplo, de agua, don Edgardo, en materia de recursos naturales, esto de no es derechos nuevo. laborales, podría ser interpretado por un inversionista como una expropiación indirecta, porque no, ¿sabe? Esas reglas no venían, por ejemplo, en el agua. ¿Qué pasa si un inversionista chino viene a traer una inversión aquí que es, digamos, que utiliza mucha agua? Y este país soberanamente decide regular más el tema del agua. Y ese inversionista dice, no, cuando yo vine aquí, esas regulaciones no estaban, yo voy al centro de disputas y le cobro a este país toda la inversión que dejé de percibir por una decisión soberana de este país. 2 o 3 o 4 inversionistas haciendo eso en este país pueden hacer que este país decida no legislar en asuntos estratégicos por miedo a una serie de demandas que nos va a costar un montón de millones. Y ha sido usado don Edgardo, así. pero esto no es nuevo. No, claro. Esto no, ya- pero ya- lo que me extraña ya es que es de larga ustedes data, vienen primero, a este gobierno y no hacen nada por cambiarlo. Esto no es solamente para Costa Rica, esto se aplica en todo el orbe. Sí, Es- Marco, o sea, querámonos un o sea, poquito como país, no, o sea, querámonos también, un poquito, tam- mire. También ¿qué? entendamos de que nosotros, si queremos tener una posición diferente desde el punto de vista económico, al interno, y también tener una posición diferente a nivel global, también tenemos que O sea, generar algunos cambios. Este gobierno no hizo ni siquiera por dónde intentar modificar esos señalamientos que no solo nosotros los hemos hecho, el Partido Acción Ciudadana los ha hecho en otros momentos de la historia de este país. Y no hizo ni siquiera por dónde ir y replantear el tema. No lo hizo. O sea, así se queda ese tratado. Nosotros hablamos, lo planteamos con el ministro de Relaciones Exteriores, les dijimos, mire, hagamos una cláusula interpretativa donde diga que estos tribunales arbitrales no son obligatorios para el país, que hay que ver, que el país puede ver caso por caso. Ya ese sobre tipo eso de hay cosas. ¿Por qué no lo jurisprudencia. hizo? Por Ya eso. sobre eso hay jurisprudencia. ¿Qué cambió? En este caso, sobre esto hay jurisprudencia. Y dicho sea de paso, el acuerdo al que se llegó ayer, que creo que es lo más importante al final, porque logramos hacer que este proyecto caminara, porque si no, ¿Ustedes lo perfectamente. votaron? No lo votaron, pero por lo menos se permitió que se votara. ¿Por ¿Cuál qué? fue Porque el ellos- detalle, tal vez, don Marco? El para- detalle es de que cuando se manda a la sala constitucional, Después del primer debate. después del primer debate, correcto, la consulta preceptiva, se está incluyendo un acápite en donde se solicita a la sala que haga una revisión especial sobre el artículo 8, el artículo 9, y al mismo tiempo de que se valore la moción que ya, aunque había sido rechazada por parte del Pleno, que se valore la propuesta que había planteado en estos momentos el Frente Amplio. El artículo 8 y el artículo 9, ya veía que venía Edgardo. ¿A qué se refiere? O sea, esto es lo que va a revisar ahora la sala para ver si es inconstitucional o no. Correcto, y es sobre justamente... sobre este convenio. Yo le digo convenio a esto. Más con que si es China. un convenio, más que la constitucionalidad o no de estos de ese artículos, acuerdo, ¿sí? lo que nosotros hemos centrado la discusión en este país, que eso sí es histórico, y lo que se aceptó ayer por parte de las otras bancadas, de un planteamiento que hace el Frente Amplio, me parece que sí es histórico. Eso sí es un cambio en este país. Ajá, ¿cuál es? El cambio es meterse por fin en la discusión, cuando se aprueba un tratado de estos, de definir, por ejemplo, si el país tiene obligatoriamente que ir a esos tribunales arbitrales privados o es una decisión facultativa del Estado, que era fundamentalmente ¿Eso qué quiere nuestro decir, facultativa criterio. del Estado? Es si el Estado decide ¿Ir que o no? es oportuno ir. Que O sea, caso que se por puede caso el decidir Estado, aquí. claro, lo que nosotros decimos es, en esa relación, en este Tratado de Protección de Inversiones, se permita esa regla genérica, ¿verdad?, de eventualmente ir a un arbitraje, digamos que un inversionista pueda llevar a este país a un tribunal internacional privado para resolver una disputa que tenga con el país. Pero que la decisión del país de ir a ese tribunal arbitral sea un asunto de oportunidad y conveniencia por parte del Y el Estado. país podría decir que aquí se puede Esa es resolver. la idea. De hecho, Tenemos bueno, los mecanismos. yo creo que Edgardo ha Sí, hecho mención digamos, la en idea- y ha la sido idea- bastante Claro. profuso. La idea es, básicamente, que el Estado pueda caso por caso definir en cuáles es conveniente. Por ejemplo, se los pongo, no es con China, pero es un caso que es reciente. Industrias Infinito, Infinito Ajá. Gold, Ajá. ¿verdad? Que es un caso que esta discusión la la tuvimos precisamente para ese Involucrado. momento, cuando Infinito Gold, después de pasar por todo lo que pasó aquí, ¿verdad? Después de demostrarse todo el manoseo institucional que le hizo a este país, va de una manera
que uno dice es absurdo, pero eso es lo que estamos señalando. Demandas absurdas, pero nos obligan a ir, ¿verdad? Y el Estado, en este caso, nosotros se lo señalamos al ministro de Comercio Exterior, Costa Rica es facultativo, si quiere va. Costa Rica le puede decir al CIADI, vea, ya esto se resolvió a nivel interno, no tenemos por qué aquí ir. se le dieron todas las garantías al inversionista, tuvo el debido proceso, no hace falta que vayamos. Ay, Pero la decisión de este gobierno, en el caso de ese Infinito Gold, fue, tenemos que ir. Entonces, de aquí para atrás, se ha entendido como una especie de obligatoriedad por parte del Estado. Y la misma Sala Constitucional ya ha dicho que el arbitraje, la naturaleza misma del arbitraje es un asunto de decisión, de una voluntad. Si yo voy al arbitraje si quiero, si no quiero, no, ¿verdad? Pero se ha querido entender y se nos ha querido meter como que el Estado tiene que ir o ir. Ahora se va a hacer esa excepción allí. Lo que estamos haciendo es llevar esto a la sala, porque como esto se aprueba y obligatoriamente esto tiene que ir a la sala constitucional. Correcto. Lo que le hemos pedido es que se fije especialmente en esos artículos 8 y 9, el 8 y el 9. Y veamos si la sala dice que es posible entender que es constitucionalmente aceptable esto de que la decisión de ir a estos tribunales sea facultativa. Y ese yo creo que es un gran triunfo y un gran cambio en este país. El problema que existía es de que la modificación que se estaba planteando estaría incluyendo prácticamente una interpretación de esos artículos y que eso de una u otra manera podría contrariar lo que ya había sido suscrito entre las partes. Entonces eso también podría hacer de que la eficiencia jurídica del instrumento por la incorporación de una... De esta consulta a la sala. No, más bien porque el objeto era que quedara ya dentro de la aprobación del proyecto. Entonces ahora no es parte de lo que fue aprobado el día de ayer, pero se hace la salvedad a la sala de que ponga mayor observancia en esos dos artículos. Eso fue el acuerdo al que se llegó y que yo creo que hay que dar honor a quien honor merece. Esta iniciativa nació de don Jorge Arguedas, que él es ex magistrado, tiene amplio conocimiento, don Carlos Arguedas, que tiene un amplio conocimiento de cómo funciona la constitucionalidad, correcto, ex magistrado de la Sala Constitucional. Él plantea la propuesta, entramos a conversar, los compañeros del Frente Amplio pues ya están de acuerdo, también hacemos las consultas ante el mismo ministerio de tal manera que podamos entre todas las partes tener satisfacción. Pero China podría negarse, digamos, si se da este cambio en las reglas. Es que en realidad no se está generando cambio en las reglas, porque justamente lo bueno de lo que hemos aprobado es de que el convenio como tal quede intacto. O sea, ahí tal vez lo que hay que señalar es que como los convenios internacionales no son disponibles para la Asamblea Legislativa, es decir, a diferencia de otros proyectos, el tratado que viene, digamos, que viene firmado, que viene convenido ya por los poderes ejecutivos de ambos países, se presentan a la Asamblea Legislativa y la Asamblea lo toma o lo deja. No puede decirle, bueno, lo acepto, pero cámbiale aquí o póngale allá. Nosotros, esto es un asunto que no se está discutiendo ayer o antier, o sea, se empezó a discutir desde agosto. Nosotros en el Frente Amplio le hicimos varias excitativas, desde jefes de fracción, le hicimos excitativas al ministro de Relaciones Exteriores. Vea, planteémosle esto a los chinos, esto es un cambio. Y el gobierno se negó. Es decir, no, porque esto es hacerle un feo a China. Que no, yo creo que un país de igual a igual puede entender perfectamente que queremos defender nuestra soberanía. Hay que comprender otra cosa, esto viene desde el 2010. O sea, ya prácticamente el proyecto estaba listo para ser votado. Pero se puede mejorar, don Marco Vinicio. Aquí el asunto es de que ya las mejoras que podamos hacer tienen que ser entre ambas partes. O sea, es volver a abrir el proceso de negociación. Pero un poco retomando lo que dice Melissa, pero China, vamos a ver, cuando la sala se pronuncie, ¿qué va a responder China? Correcto. Ahí ya nosotros, como legisladores, tendremos que tomar una posición justamente amparados a lo que representa nuestra Constitución. Porque Costa Rica va a decidir si esto ya se discutió aquí, no tenemos que ir a un arbitraje internacional. Igual sucedió, por ejemplo, con la Ruta 32, igual ha sucedido con otras negociaciones que se han dado y en donde ha intervenido la sala. Al final tenemos que ser respetuosos de lo que la Constitución establece y lo importante de esto es de que estamos cumpliendo con todo el proceso que se debe de hacer, estamos llegando a un acuerdo para que continúe justamente este proyecto, no quede estancado tal vez otros 4 o 8 años más y que sea la sala al final la que nos aclare, la que nos ilustre. Que
lo que quiero rescatar aquí es el hito histórico que significa lo que pasó ayer. O sea, y creo que ahí, bueno, gracias a la presión que mantuvimos y gracias también a la comprensión de las demás bancadas. Pero lo que pasó ayer de enviar a consulta preceptiva de constitucionalidad algo más que el texto genérico. Sí, y eso es muy importante. En realidad, Edgardo, tiene toda la digamos razón. en palabras más sencillas. Enviar a consulta. Sí, a ver. Normalmente, cuando porque se aprueba me están un hablando tratado, ya como sí, abogados. perdón, sí, es que vamos a ver. Normalmente, cuando se aprueba un convenio internacional, la ley de la jurisdicción constitucional establece que obligatoriamente tiene que enviarse a la sala constitucional, sí, para que lo revise. Eso se llama consulta preceptiva. Correcto. ¿Verdad? Eso es obligatorio. Entonces, haber logrado esto ayer. No. Si hubiese ido nada más a consulta, de todas maneras hubiese ido. Sí. Lo que se logra ayer, que es un hecho histórico, nunca antes, desde la creación de la ley de la jurisdicción constitucional, es agregarle esa consulta adicional. Eso no se hace. Okay. Es decirle, consulte, revise como tiene que revisar siempre. Más, y eso, revise particularmente tales y tales artículos a la luz de la posición de esa moción del Frente Amplio. Se da por algo que hemos tratado de estar haciendo en el Congreso. El pueblo decidió tener un Congreso fragmentado. Dividido. Eso ha obligado a que tengamos que tener dinámicas distintas. Negociación. Tenemos que saber ponernos de acuerdo. Y ayer eso es una muestra del gran esfuerzo que hemos venido haciendo y que creo que por lo menos hemos cumplido. No solamente lo vimos en extraordinarias, lo hemos visto con proyectos importantes y ayer es la cereza del pastel. Lograr llegar a este tipo de negociaciones representa que efectivamente en el Congreso tenemos la posibilidad de llegar a grandes acuerdos a pesar de que tengamos una gran divergencia de pensamientos enmarcadas en el fraccionamiento que tiene la Asamblea. Hay dos dudas que tengo. Ustedes siguen teniendo preocupaciones sobre lo del agua y después ustedes hicieron sobre una... el agua, derechos laborales y potestades de imperio de la administración. Ajá. Bueno, ahora vamos a ampliar un poquito tal vez sobre eso. Y ustedes hablaron de un negocio alrededor de esos 13.500 millones de colones que han sido, vamos a ver, ¿qué es lo que se ha pagado por asesorías, podría decirlo? Arbitrajes internacionales. Arbitrajes, asesorías legales por arbitrajes internacionales. ¿Esto es a raíz de que del TLC con Estados Unidos? Desde el TLC con Estados Unidos. Es que creo que fue el primer tratado. O sea, hay 13.000 y 4.000 millones este año. Ustedes dicen que hay una serie de bufetes alrededor de eso. Claro, que siempre se han beneficiado de ello. Claro, vean, ¿Cuáles yo son? no sé si ustedes han oído hablar en el país de algunos, no sé, les llaman, no sé si son gavilanes o buitres, o sea, hay una serie, es casi como es común oír que cuando hay un accidente, ¿verdad?, muy grave o un desastre muy grave donde hay negligencia, aparecen unos abogados ahí o alguien trabajando por unos bufetes, entregando unas tarjetas, diciendo a la gente, venga, yo les ayudo, yo les demando. Bueno, más o menos en eso, pero a nivel internacional existen una serie de bufetes que se dedican a de promover las demandas de inversionistas con países. Porque a veces el inversionista sabe que no tiene nada que ganar, pero como decimos nosotros, la pulsea en un tribunal internacional a ver qué saca. Don Edgardo, eso también se daría eso también se daría si no estuviera ese recurso. Lo que pasa es de que se daría a nivel nacional. Bueno, o sea, el derecho a recurrir, no, y tampoco podemos decir que nosotros. ¿Por qué? Porque resulta ser de que si nos enmarcáramos solamente dentro de nuestro círculo, téngalo por seguro de que muchas compañías de abogados, bufetes de abogados, van a destacarse acá porque más bien justamente así lo resolvemos acá, pero las utilidades no se siguen quedando acá. O sea, que los millones siempre rodarían. Siempre. No tenemos que pagarle o millones. O se pagan más millones. Cuando hay una insatisfacción, siempre va a haber el deseo de recurrir. Sí, compañero. Sea nacional o sea internacional, sea aquí o sea allá, siempre va a haber. Y además, también esto nos lleva a otra cosa, nos abre otro panorama, si lo vemos desde el punto de vista de nosotros como costarricenses. Porque nosotros no podemos generar expertices para poder también accionar y litigar fuera. O sea, yo creo que no pero podemos vale 4.000 millones de colones. Sí, pero que nosotros, o sea, que nos logremos hacer un expertise lo suficientemente amplio para que no pensemos de que son nosotros los que se ganan la plata, sino que más bien nuestros puedan ganarse la plata. Sí, Marco, yo creo que como gobierno, yo entiendo la posición del gobierno de que también debe intentar pues respaldar la inversión costarricense que se haga en el extranjero. Yo eso lo entiendo y como Frente Amplio también entendemos que hay un deber de cuidar eso. Pero es que pongamos en un balance,
y eso es lo que nosotros hacemos, pongamos en un balance lo que eventualmente pueda ganar algunos inversionistas fuera versus lo que a este país se expone con este tipo de tribunales. Pero generaría ¿verdad? empleo. Pero afuera. Digamos, y el de adentro. lo que yo planteo es, lo que yo planteo es en cuanto al tema que plantea Marco Vinicio de que esto nos permite que nosotros promovamos la inversión de Costa Rica afuera. Eso está bien, pero fundamentalmente esto, por las diferencias de las economías, va a ser inversiones y esa es la razón de ser. Mentira que ustedes firman un tratado de protección de inversiones con China por los inversionistas costarricenses que van a ir a China. Se ha dicho que es para generar empleo aquí, para zonas. Ahí es donde está el problema nuestro. Especiales. Seguimos sintiéndonos los menores y queremos seguir siendo los ¿Cuántos menores. bufetes están alrededor de esto? Nada más Vea, quisiera saber. yo no manejo el número de bufetes, pero le puedo decir que deben ganar unas 1.500 veces más de lo que ganaría cualquier bufete en Costa Rica. Si el caso se lleva en Costa Rica. En Costa Rica, es evidente. Vea que vean unos datillos. Solo el año pasado. ¿Pero cuántas firmas son? 5, 2, 3 firmas. Hay una élite ahí, deben ser unas 5 o 6 firmas. Que casi se ganan todas estos realizadas 13.500 millones de colones por en llevar estos donde, casos. en donde, ahora, estos 13.500 millones de colones, ahí van asesorías, consultorías, honorarios, van una serie de cosas, ¿verdad? Pero la mayoría de eso se lo llevan los bufetes. Es que es difícil que un bufete de aquí vaya allá a defender, ¿verdad? Entonces Costa Rica tiene, además de tener que tener gente allá destacada para atender esos asuntos, tiene que además contratar bufetes allá que no cobran lo que cobra un bufete aquí. O sea, es que un bufete en Washington DC, solo por llevar un caso nos puede costar, no sé, el presupuesto de no sé cuánto del Poder Judicial. Es más, yo tenía esos datos por aquí, nos cuesta como 14 veces más el presupuesto de llevar asuntos en los tribunales internos a llevarlos afuera, como 14 veces más. Eso significa que solo en el año pasado se aumentó en un 480% la partida para servicios sociales y consultorías del COMEX. 480. Un 480%. Don Marco Vinicio. En este caso, yo creo... Siempre lo ve positivo. Yo lo veo positivo porque nos está abriendo espacios. El empleo. El problema, correcto, el empleo nos obliga a tener también una posición diferente. En otras palabras, vamos a tener que invertir en formación de nuestra gente, en aumentar nuestras capacidades para podernos dar de tú a tú. Yo creo que nosotros no podemos pensar en la mediocridad de que vamos a seguir siendo siempre el país subdesarrollado. Es más, estamos en estos momentos en subdesarrollo porque nosotros no nos hemos creído que tenemos la capacidad de ser mejores. Y tenemos que trascender. Esto nos obliga a tomar decisiones, a decisiones como país, decisiones como empresarios, decisiones como individuos. Si nosotros seguimos en la misma línea, en vez de tener una mejor posición a nivel mundial y obviamente en beneficio de la ciudadanía en general, en vez de ir mejorando, más bien vamos a ir disminuyendo. El mundo se basa en aquellos que deseen ser mejores, no en los que creen que no pueden ser mejores. Y esto nos obliga, esto nos da los espacios, y yo creo que hay que apostar. Yo lo que digo es Me quedan segundos. Sí, gracias. Yo lo que digo es que podemos proteger, garantizar la inversión que se haga aquí en el país, podemos garantizar la inversión que se haga de los costarricenses fuera del país y también podemos hacer valer nuestra soberanía y nuestras decisiones soberanas. Yo creo que son cosas que no se excluyen y eso es lo que nosotros hemos tratado de plantear, ¿verdad? Garantizar ese balance. Me parece que rescatar el hecho de que creo que a partir de hoy puede haber un cambio en la forma en que se están percibiendo o se están aplicando sus tratados de protección de inversiones y eso sería un gran logro para que el Frente Amplio ha planteado. Hasta el mismo de los Estados Unidos que ha tenido imagínense nada más, terminando diciendo que para el 2015, con todo lo que se invirtió en el COMEX, en atender asuntos internacionales, así por encimita, 7.521 becas Avancemos, 33 ECUDIS y 2.632 niños atendidos por el IMAS. Con esa plata que se está utilizando ahí. Nos vamos a una pausa. Muchas gracias. A deportes, doña Perdón, Laura, nos vamos a precisamente deportes, con don Gerardo.